Sabes, este libro no es tan importante como nos dijeron o como nos enseñaron. Sobre todo esos padres que son cristianos y que todos sus hijos los tuvieron en el cristianismo y nos enseñaron que este libro es extremadamente importante. Pero yo hoy vengo a enseñarte que este libro no es tan importante como nos dijeron o como parece ser. ¿Sabes por qué? Porque lo único que es importante de este libro es lo que está escrito dentro. Es la palabra de Dios, lo que dice el libro. Entonces, si tenemos un libro de estos en la casa abierto en el Salmo 91, no va a pasar absolutamente nada. El libro no es protección de nada. Es solamente un libro que contiene lo más importante del mundo y de esta vida, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, cuando dejamos de ver el libro como importante, sino lo que está escrito, tomamos conciencia de que debemos leerlo, escudriñarlo y entenderlo por medio de nuestro Señor que nos ayuda a comprenderlo. Hablando de que no es importante, ¿por qué les inicio diciendo esto? Porque por lo general los que son padres cristianos apartan a los niños de la Biblia. ¿Por qué? Porque le tomaron un respeto tan fuerte al libro que piensan que si los niños se acercan, lo van a rayar, lo van a dañar, van a tener consecuencias y aún castigos de parte de Dios, porque los niños no aprenden tan pronto a cuidar del libro, de los libros. Pero ¿qué pasa con los niños? Realmente los niños les encanta acercarse a la palabra de Dios. ¿Sabe? Me he dado cuenta con mis hijos que a ellos les encanta ver que yo voy a leer la Biblia y van y se acercan y como sea quieren que yo les preste la Biblia. Tengo mi Biblia mordida, rayada y hasta remendada porque los niños la toman y hacen que leen la palabra de Dios. Yo no los corrijo por esto. Les enseño a que la cuiden, a que no la rompan, a que no la arrugan, a que la pasen suavemente. Pero no los alejo de la Biblia porque es su instrucción de vida, porque quiero que ellos aprendan que diariamente es importante leerla, no solo tenerla abierta en un pedestal como para que proteja nuestra casa. Tampoco es válido que la protejamos a ella como si fuera un amuleto de protección o que la carguemos en nuestro auto o nuestra casa pensando de que nos va a proteger de algún peligro, porque no es así. Lo único que nos protege del peligro es el Señor que está en nuestra vida, no lo que tengamos en el libro. Entonces, para verle la importancia del libro debemos escudriñarla y leerla. Ahora te voy a decir algo. La palabra de Dios es la instrucción de vida más poderosa que hay en el mundo. Hemos escuchado muchísimas metodologías de crianza, de enseñanzas, de todo lo que podamos escuchar en las redes sociales, en libros. O sea, todo el mundo trata de dar un consejo de crianza para formar buenos hombres que estudien, que trabajen, que sean poderosos, que sean gobernantes, que sean personas de bien en esta tierra. Sin embargo, por la mayoría, por lo general, fracasan en este sentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa y por qué fracasan? ¿Sabes por qué fracasan? Porque la instrucción o el método que toman, la metodología que están tomando las madres y los padres, las familias, no es el adecuado, no es el correcto. ¿Por qué? Porque el único correcto para enseñar, para redarguir, para instruir se llama la palabra de Dios. No importa cuántos libros leas, no importa cuántas teorías te estudies, lo único que importa para el ser humano y para la vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos creó. Cuando un científico crea alguna medicina, algún instrumento nuevo, alguna tecnología nueva, él sabe cómo es y para qué se va a utilizar. Cuando Dios nos creó, sabe con qué propósito nos creó y cómo debemos utilizarnos nosotros mismos. Cuando estudiamos eso en la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos cometiendo errores fuertes contra nuestros hijos. Primero, cuando estamos en el momento de buscar de Dios, nosotros como adultos,
A veces queremos intimidad, queremos soledad, pero cuando ya tenemos niños pequeños, debemos entender que ellos van a querer saber qué es lo que estamos haciendo. Y no solo querer saber, sino que van a querer hacerlo también. Entonces, ¿qué pasa? Si uno, pero es que el niño no comprende, el niño no entiende esto, solo quiere dañarme la Biblia, me la rompe. Bueno, te voy a dar un consejo. Consíguele una Biblia especial para el niño, que él pueda entender que es una Biblia que van a estudiar entre los dos, entre madre e hijo, entre padre e hijo. Solo así podrás proteger y cuidar tu Biblia para tu estudio, tu Biblia personal. Pero no le prohíbas jamás tocar tu Biblia. ¿Sabes? En mi historia personal, yo tengo recuerdos sobre la Biblia de mi papá, como 4 veces que yo toqué la Biblia de mi papá y me sentía como que, wow, me la prestó, me la puedo tocar, porque para mi papá era el libro súper más cuidado del hogar. Pero mi papá no nos alejó de la Biblia, no nos apartó. Él nos compró a cada uno una Biblia para que cada uno tuviéramos nuestra Biblia. Recuerdo que tuvo que hacerla en 2 ocasiones porque tuvimos un perro que nos destrozó las Biblias a todos los 3 hijos. Nos destrozó la Biblia por completo, habían hojas por todos lados y solo una se salvó y se remendó con las hojas de otras y se armó una sola Biblia del 3. Entonces, yo recuerdo que yo me quedé con esa Biblia, era la que yo tenía de estudio porque me gustó, a pesar de que había quedado remendada. Pero mi padre no nos apartó de la Biblia, al contrario nos dijo que debíamos leerla. Mi mamá, las primeras palabras que yo leí en el libro fue de la Biblia. Ellos siempre nos acercaron a la Biblia. Mis padres, yo recuerdo que ellos no se preocupaban tanto porque estudiáramos, porque fuéramos profesionales, porque nos involucráramos en la sociedad del mundo, sino porque nos involucráramos más en la Biblia y en las cosas de la iglesia del Señor. Incluso habían competencias bíblicas y concursos bíblicos en los cuales recuerdo que mi papá se sentaba y nos preparaba. Él estudiaba, por ejemplo, el libro de Hebreos, teníamos concursos sobre el libro de Hebreos, y mi papá lo estudiaba todo con nosotros y nos sacaba preguntas y respuestas como un cuestionario, como un examen a aprender. Entonces él nos preguntaba en la casa antes de llegar el día del concurso, del debate, y ya cuando nosotros llegábamos a la iglesia estábamos totalmente preparados para levantar la mano y responder de primeros antes que los demás niños. Mi hermano Gerson fue uno de los que ganó muchos premios en estos concursos. Yo me gané uno que otros. Mi hermana Keila también ganó muchos premios. ¿Por qué? Porque mi papá se encargó de prepararnos y de él sentarse a estudiar con nosotros. Eso era el momento más hermoso que hacía mi papá con nosotros. Yo les voy a invitar a que en su momento de oración, de adoración, trate de involucrar a sus pequeños. No los alejes, mucho menos los grite o los golpee. Solo está causando odio y resentimiento contra el cristianismo, ni siquiera contra usted, que es el padre o la madre. Él está entendiendo que el cristianismo es algo totalmente estricto y prohibido y que es algo malo, y por eso su papá y su mamá le pega y lo corrige. En la iglesia o cuando vaya a la iglesia, no lo obligue a ir a la iglesia, no forme de ese momento especial de ir a la iglesia, no lo forme en un problema. Si los niños entendieran que el Señor es el único que nos va a ayudar en esta vida, yo sé que ellos no se portarían como tan mal en el momento de ir a un culto, a un servicio. Por lo general, a veces no quieren ni ir, si es en escuela dominical no se quieren levantar temprano, no colaborar en nada. Pero les aconsejo a ustedes mantener los frutos del Espíritu Santo, principalmente con sus hijos. ¿Sabes? No importa cómo tú te comportes con el vecino o con los hermanos de la iglesia. Para Dios importa más cómo te relacionas tú con tu hijo. Incluso le dice a los pastores y a los que quieren y anhelan obispado, o ser pastores o ser líderes, que debe guiar bien con toda honestidad y sujeción el hogar. Esto es extremadamente importante para Dios. Cómo tú lideras tu hogar. Tú eres el pastor de tus hijos. Entonces, depende de tu relación con ellos, va a ser la relación que ellos tengan con Dios, porque van a ver en ti el reflejo divino de la imagen y semejanza de Dios.
Pero si tú no le muestras esto, si tú le dices, vamos para el culto y ese día es el problema porque ellos no se visten, porque tú te estresas, tú los regañas, le pegas, lo forzas a ir a la iglesia, resulta, y finalmente llegan los niños a la iglesia enojados, aburridos, diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que venir así? Porque mi mamá tiene que estarme pegando para venir al culto. No pueden disfrutar del culto porque llegaron con un resentimiento ya desde un principio, desde su hogar. Mantén la paciencia y la calma. Enséñales que ir al culto es algo hermoso, que van a adorar a Dios, que deben llegar temprano, que por lo general cuando se tienen niños muy pequeños, a veces hay pequeños inconvenientes, aunque uno se levante temprano, resulta llegando tarde. ¿Por qué? Porque debe cambiar pañales, porque el uno se vomitó, porque el otro hizo regueros, entonces por lo general llega tarde. Pero cuando ya son más grandecitos, enséñales que es hermoso llegar a tiempo a las actividades de la iglesia. Entonces no les prohíbas ni los obligues a esto. Enséñale en tu casa la importancia de conexión con Dios. Cuando tú le enseñas en tu hogar esto, ten por seguro que no tienes problemas de cuando van a ir a la iglesia, porque le dices, vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios con muchas otras personas y ellos van a querer ir. Mi hija pequeña, de 4 años, ya le estoy enseñando eso, de que ir a la iglesia es algo bonito porque se va a cantar y hacer lo que nosotros hacemos en casa, cantar coros y adoración y orar y leer la Biblia, pero con otros hermanos y otras personas, otros niños. Y mi hija dice, oh mamá, qué bonito, ¿cuándo vamos a ir a culto? Me dice, porque ella siente que es algo especial. Entonces cuando yo le digo, hoy vamos a culto, ella va y ayuda a buscar sus zapaticos, su ropita, y aunque no se vista muy bien, ella trata de ponérselo y alistarse ella solita. Pero si no le inculcamos que esto es hermoso, ten por seguro que no lo van a querer, lo van a odiar y finalmente van a ser los niños descarriados de los líderes, de los pastores, de aquellos que son grandes y dicen, pero ¿por qué tanto que sirven al Señor y por qué los niños se descarriaron? Porque ahora que son adolescentes ya no quieren nada con el Señor. Ten por seguro que lo que sembraste cosecharás. Si sembraste odio, pleitos, rencores y pellizcos para el culto y para las cosas de Dios, vas a cosechar rencores, rencillas y odio contra las cosas de Dios. Mucho cuidado con eso. Entonces, los frutos del Espíritu contra nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el segundo grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestros hijos no son exceptos de este concepto bíblico. Nuestros hijos son nuestro primordial prójimo, porque son los más allegados a nosotros. Entonces debemos verlos también como nuestro prójimo. Entonces, ¿qué pasa cuando lo empezamos a ver así? Empezamos a darle un respeto que ellos se merecen. Los niños se merecen un respeto. Por eso no podemos abusar o aprovecharnos de nuestra autoridad de padre o de madre para que ellos hagan estrictamente lo que se ordena en casa, lo que mamá o papá ordena en casa. No, lamentablemente no es así. La Biblia nos dice que nosotros como padres no podemos desesperar a nuestros hijos. Entonces, en este caso, no puedo darle la razón a los padres, porque no se puede hacer las cosas estrictamente como si fuera una dictadura en casa. No, hay que enseñarles a que las cosas se hacen por amor, por cooperación, con los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú los reflejas en tu vida, ten por seguro que tus hijos van a compartir esto, van a reflejar ellos también de pequeño. Entonces, yo estoy segura que María, la madre del Señor Jesucristo, como estaba llena del Espíritu Santo, le enseñó Jesucristo los frutos del Espíritu Santo, a pesar de que el Señor fue guiado a un propósito especial. Ahí la que lo mantuvo y la que lo dirigió a su camino perfecto y a llevar su propósito fue su mamá. También puedo incluir a José, porque recuerden que José, Dios le permitió ser el padrastro de Jesús y aún la Biblia lo registra como el padre legítimo de José. Entonces, de Jesús, perdón. Entonces José fue gran parte para la vida de Jesucristo, enseñándole, instruyéndole para que al llegar a su edad de 30 años ya tuviera capacidad para hablar con todos y liderar a un pueblo tan grande como lo seguían, para así fuera por comida, así fuera por interés, por los milagros, pero tuvo una capacidad plena para liderar. Si tú quieres que tus hijos sean líderes, sean
llenos de propósitos en Dios, entonces yo te aconsejo que no le des tanta importancia al libro. Dale más importancia a lo que está dentro del libro. Empieza a leerlo con tus hijos. Los hijos se cansan, los niños se cansan de que uno les lea un párrafo grande, una historia totalmente sin lógica para ellos. Pero si tú le cuentas las historias tomando la Biblia, pero parafraseas las historias y las cuentas de una forma dinámica, por ejemplo, la de Jonás, a mis hijos les encanta y me la hacen repetir una y otra vez, porque muchas veces se la canto en canción, muchas veces se las hago en dibujo en un papel, les hago un pescado grande que se come al muñequito y le digo que se lo comió porque no le hizo caso a Dios y lo tiraron del mar. O sea, yo le trato de narrar una historia que ellos se creen, una imaginación tan importante que les encanta escuchar las historias de Dios. No dañemos esta esencia hermosa que tienen los niños con conexión a Dios. No la quebremos, porque si el momento que la quebramos, ten por seguro que los niños no vuelven a desear sentir la presencia de Dios, no vuelven a desear querer ir a un culto, no vuelven a desear ese sentimiento como de que, wow, ¿por qué a mi mamá le encanta tanto la iglesia? ¿Por qué le encanta tanto adorar a Dios? Vamos a quebrar la vida espiritual de ellos y va a ser más difícil para que ellos se restauren con un rencor guardado, una rencilla en su corazón. Es muy difícil que alguien se levante y vuelva a retomar el camino y el propósito que Dios tiene para su vida. Dios les bendiga. Por favor, acerque a su hijo al Señor en su casa, para que cuando usted vaya a culto y vaya a otro lugar, los niños ya sepan qué hacer a la hora de cantar, a la hora de escuchar la predicación, a la hora de escuchar lo que diga el predicador. Muchas veces hay niños que se cansan, son niños, y si no le entienden al predicador, si no tiene un mensaje o un objetivo específico para todas las edades, ten por seguro que los niños se van a cansar. Pero no te canses tú de reflejar los frutos del Espíritu Santo con tus hijos. Es tu deber, es tu propósito. Si Dios te dio hijos, tú eres el líder, tú eres el pastor, tú eres el guía para instruirlo y para guiarlo a su camino y al camino del Señor. Dios les bendiga a todos.